Primario y secundario. ¿Y de qué dependiente que sean primarios? Donde se forman, donde nacen, donde maduran. Y en los secundarios había la presentación de antígenos, ¿no es cierto? La presentación de antígenos, ¿no? Donde ya terminaban de completar dicha maduración. Veíamos también, estábamos llevados a las partes, y veíamos que los primarios eran el timo de la única vez. En el caso de los secundarios son todos aquellos como pueden ser los nódulos linfáticos, la catepella, el vaso y el mal. ¿Qué cosa era el mal? Tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Y esto qué significa? Es un órgano aparte, así como los nódulos laterales. La secreción de moco. ¿No? El mal, ¿dónde está eso? O sea, es como el vaso, así que es un órgano totalmente separado. No había centelio. ¿El tracto digestivo? A la mucosa, ¿no? Como del intestino. Del intestino viaja superiores y Exacto. No está a lo largo de todo el tejido de toda la mucosa, a cualquiera que fuese. O sea, el ¿Mesenterio? Veíamos que en la médula ósea había una célula madre pluripotente. ¿Qué significaba que sea pluripotente? Vale, es decir, se puede diferenciar en varios tipos celulares, ¿no? Cuando hablábamos de diferenciar, ¿qué significaba? Especializar. Que se especialice, que cambie, ¿no? Que se modifique según lo que sea necesario. Entonces tenemos dos líneas importantes, que era la línea linfoide y la línea mieloide. Y veíamos que en la linfoide quienes estaban todos los linfocitos, ¿no? Está el linfocito T, B o el N. Y en la mieloide pues el resto veíamos también en el caso del linfocito T que este pasaba por un proceso de maduración. ¿Dónde se daba su maduración? ¿En qué órgano? Último. ¿No? Ya que hay el proceso de selección positiva y de negativa. ¿De qué trataba la selección positiva? Que exprese bien el TCR, y en el caso de la negativa, no reacciona. Exacto, ¿no? Simplemente digamos acá que sirva, pero acá que no haya reacción, porque obviamente si un linfocito reacciona a antígenos propios y se va a un órgano secundario a esperar, ¿no? A ser el terminante de madurar, ¿qué pasaría si se presenta un antígeno propio? Se puede producir la autoinmunidad, ¿no? Es decir, no queremos un linfocito que sea autorreactivo, que vaya a reaccionar posteriormente a los antígenos propios. ¿No? Veíamos la bolsa de Fabricio, que su clasificación ¿cuál era? ¿Primario o secundario? era Primario. primario, pero también tenía una función de secundario que era la presencia. Exacto, ¿no? También puede suceder ese cerebro. Llegaron a, todavía no hemos llegado a ver, ¿no? Al microscopio, me parece. No. Nosotros hicimos la extinción. Ya lo veremos seguramente El jueves. la próxima clase. El miércoles. Mañana. Sí, mañana. Mañana. Muy bien, lo que vamos a ver ahora son las células. En este caso, pues, según su morfología, las células del sistema inmunológico se pueden clasificar, por ejemplo, según el tipo de núcleo, pueden ser mononucleares o polimorfonucleares. Y otra forma también de clasificar según su morfología es si es una célula granulocítica o agranulocítica. Entonces, en el caso de los polimorfos nucleares, como pueden ser estos, ¿qué significará que sea polimorfo nuclear? Que el núcleo tiene varios ¿El núcleo tiene varias formas? Tiene un solo núcleo, el núcleo pero tiene varios lóbulos. ¿no? Está en este caso segmentado, ¿sí? Está segmentado, pero sigue siendo un mismo núcleo. Y tenemos esta abreviatura, ¿no? De los PMN, que pueden ser tanto neutrófilos, eosinófilos, y también los basófilos. Ahora, ¿cuál era la función de los neutrófilos? Fagocitar. Fagocitar, ¿no? Okay. Vamos a ver también que tiene otra función que es la producción de NETs, ¿sí? Es una segunda función que se ha encontrado. En el caso de los eosinófilos y basófilos, profesora, ¿cómo dijo? NETs. ¿Qué? Ahorita lo vemos. Ahí. Basófilo, eosinófilo. Eosinófilo, lo vimos.
que los eosinófilos atacan a parásitos. Tiene un lóbulo que Los está basófilos como que también tienen ¿Ese? gránulos, pero están ahí pues, ¿Cómo para ese? generar no. inflamación. Como acuerdo. Entonces, normalmente los Eso algo todo polímeros esto. nucleares tienen una característica que también es de ser granulosítico. ¿Esto qué significa granulosítico? O sea, el basófilo que se dijo. ¿Qué tiene, no? El basófilo dijo. En inflamación, me refiero a inflamación. Chicos, ¿qué significa granulosítico? Que tiene gránulos, ¿no? Y estos gránulos en sí van a contener pues, diferentes sustancias químicas, como pueden ser enzimas, como pueden ser algunas proteínas, puede ser histamina, en general diferentes sustancias químicas que promueven la inflamación. En el caso de los neutrófilos, normalmente decimos que son la primera línea de defensa. ¿Por qué? Son más abundantes en el cuerpo. No es tan grandes cantidades. Por eso encontramos que va a ser el primerito en llegar. ¿Sí? ¿Y cómo se llamaba cuando la célula salía del vaso sanguíneo sin tejido? Diapedesis, ¿no? Por diapedesis, ¿no? Entonces, si está en gran cantidad en circulación, es más fácil que lleguen estas pues, al lugar de la infección. ¿No? Pues van a migrar por diapedesis. Y eso sí, también tienen gránulos, pero ya como lo van a ver cuando realicen sus funciones, los gránulos no pigmentan a diferencia de los eosinófilos, basófilos. Es decir, es neutro, ¿sí? Por eso que se llama así neutrófilo. No genera color. No se puede entender. Por otro lado, en el caso de los eosinófilos, suele ser bilobulado, si bien es segmentado, usualmente, como la mayoría de veces se presenta como bilobulado, y sus gránulos tienen casi el mismo color también del núcleo, entonces va a parecer como una puntilla, ¿no? ¿Tu gránulo qué es? Son del mismo color que del núcleo, a veces, depende de cómo salió tu inclusión, a ver si lo has hecho bien. Entonces, en el caso de los neutrófilos, les decía que mira, su citoplasma parece que no tiene pigmentación. A veces, si la tinción ha salido muy ligera, digamos, solo se suele ver el núcleo, más que el citoplasma casi es incoloro, ¿no? Y dentro de sus funciones decíamos que era la de fagocitosis y la de producción de NETs. ¿Qué cosas son los NETs? Es un mecanismo que hace unos años recién se ha observado, en el cual el neutrófilo, que es una célula, digamos, suicida, ¿no? Porque va a hacer su reacción y ahí nomás queda, ¿no? En este caso el neutrófilo lo que hace es sacar su material genético, la desglosa, digámoslo así, libera su cromatina, lo cual se genera como si fuese una red, ¿sí? Como si fuese una telaraña, ¿no? Como vemos acá. Y al liberar esta cromatina de la célula, va también a estar liberando sus gránulos que ya contiene. Y en estos gránulos pues hay enzimas. Entonces, esto hace que el NET hace que se detenga, digamos, el residuo se capture al antígeno en este caso, y las enzimas hacen pues que se vaya degradando, ¿no? La membrana celular, el tipo de microorganismo que estaba degradado. Este tiene diferentes enzimas, como vemos por acá, que finalmente conllevan a la destrucción de la célula. Igual, ahí libera sus NET y ahí queda, ¿no? La célula ya. Luego están los eosinófilos, que como veíamos, les decía, el núcleo suele ser bilobulado, tiene gránulos de color rosado. ¿Qué Los más? basófilos Estos son de gránulos ese creo. contienen diferentes sustancias químicas, pueden ser enzimas, algunas sustancias inflamatorias, que al ser liberadas pues van a generar daño en el microorganismo, en este caso ante parásitos. Entonces, por ejemplo, ¿el eosinófilo puede fagocitar? ¿Fagocitar? No fagocita. No fagocita, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que funciona? ¿Ves acá está el parásito? Y acá vemos unas cositas verdes, ¿qué serán? Inmunoglobulina, ¿cierto? Anticuerpos. ¿Qué está haciendo esa inmunoglobulina con el parásito? Al estar unido. ¿Lo está? Opsonizando, ¿cierto? ¿Qué significa opsonizar? Marcar, ¿cierto? Lo está marcando. ¿Para qué lo marca? ¿Para qué lo opsoniza? Para que lo mate. Ya va por ahí, ¿no? Es más fácil de que mi célula lo pueda reconocer. Entonces, mi célula, ¿qué está reconociendo acá? En esta imagen. ¿Al parásito o al anticuerpo, ¿cierto? Entonces, de esta manera, el eosinófilo sabe que hay algo que se está, en este caso, opsonizando, se está marcando, y va a hacer que se active. Recuerda que cada vez que se estimula, ¿no? Debido a la unión de un ligando con un receptor,
se genera un estímulo transmembrana de la célula, en este caso el eosinófilo, que le manda un mensaje a la célula para que haga algo. En este contexto, la célula, ¿qué es lo que va a hacer? Va a liberar sus gránulos. Y los gránulos contienen, como les decía, enzimas, contienen sustancias químicas que empiezan a deteriorar la cutícula de este parásito, ¿no? Porque imagínate, un parásito es mucho más grande que las células del sistema inmunológico, pues no van a poder fagocitarlo, ¿cierto? Es muy grande. Entonces, la destrucción o la eliminación de este se hace de afuera, digamos, hacia adentro, ¿no? Del organismo, básicamente. ¿Sí? ¿Quedó clara esta parte de acá? Ya. Y acá está un linfocito, el TH2. ¿El linfocito TH2 qué era? ¿Un CD4 o CD8? Un CD4, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando había la presentación de antígenos, se activaba el CD4 y el CD4 se podía diferenciar en diferentes células llamadas T colaboradoras o T gel. No había la una. En este caso, ¿por qué se activa el TH2? Ya lo veremos en su momento también, pero las células como el TH2, ¿qué es lo que hacen? En general, ¿qué hacen los linfocitos TCD4? Como era... ¿Activan los macrófagos? Activa ¿El macrófago? macrófago, pueden activar cualquier tipo celular, pero en general su función de los guiaban la linfocitos... respuesta inmune. Exacto, ¿no? La dirigida, ¿cierto? Entonces, cuando alguna de estas células clonas se diferencia, por ejemplo, en TH2, el TH2, ¿cómo va a dirigir la respuesta? Liberando citoquinas de algún tipo. Justo las TH2 liberan citoquinas como esta, que dentro de su función, una de ellas, como es la interleuquina 5, es de activar al eosinófilo. Entonces, se ha presentado el antígeno, se sabe que ha ingresado tal vez un parásito, por lo tanto es necesario activar TH2, ¿para qué? Para que produzca esta citoquina que activa más eosinófilo, ¿no? Como que se retroalimenta, digamos así. Entonces, esto va a hacer que más eosinófilos se sigan activando y por lo tanto se pueda destruir, en este caso, al parásito, ¿no? En general al microorganismo que acaba de ingresar. ¿El eosinófilo libera gránulos porque el linfocito TH2 lo estimuló? No, lo que hace la interleuquina 5 es activar para que lleguen acá. Porque el que ha llegado a la zona de infección es el TH2, el eosinófilo está por otro lado, ¿ya? Entonces, al liberar estas sustancias químicas, la atrae al sitio. Esto va a hacer que para que el eosinófilo se active necesita varios estímulos. Uno puede ser por la misma citoquina u otras, pero acá lo que más lo estimula en este momento es acá. Esta interacción es, al estimular su receptor, hace que la célula reciba la señal y sepa que tiene que degranularse. Ok. ¿No? Básicamente. Igual no es la única citoquina, ¿no? Pueden haber otras citoquinas liberadas, no solo por esa, tal vez por otros eosinófilos, tal vez, ¿no? Para que vayan a generar pues, la destrucción del parásito. Entonces, ¿y por qué a pesar de que hay estos mecanismos de respuesta inmunológica, por qué a pesar de ello un animal sigue estando parasitado? ¿Por qué no se puede curar solito? Porque si no, ¿para qué existirían los medicamentos? Porque a pesar de que hay estos mecanismos en relación a la respuesta inmunológica, ¿por qué no es suficiente para destruir las parasitosis? Porque Porque no hay suficientes. La capacidad de adaptación de los mismos microorganismos Hacia el sistema inmunológico. la resistencia. Exacto, ¿no? Entonces los microorganismos al junto con nosotros pues hemos evolucionado, ellos también han generado diferentes mecanismos para evadir al sistema inmunológico, ¿sí? Entonces los microorganismos tienen mecanismos de evasión, ya se llaman mecanismos de evasión. Uno ahí para comentarles es, por ejemplo, que pueden modificar los antígenos de su cutícula. Entonces lo que funcionó en un momento, estos anticuerpos para el antígeno que tenía, al modificarse la molécula, ¿este anticuerpo servirá? No, ¿cierto? Porque está diseñada para esa molécula nada más. Entonces si lo cambia el parásito, digámoslo así, pasa pues desapercibido, ¿no? Y otra vez y ella se sigue replicando, bueno, el parásito va a seguir replicando, se va a seguir aumentando, ya no va a ser suficiente, digamos, esta respuesta inmunológica para poder controlar, ¿no? Y por eso que se desencadena finalmente la parasitosis. Y obviamente que depende de la cantidad de células, ¿no? Entonces, normalmente los animales desnutridos, ¿no? Con algún tipo de inmunosupresión son más susceptibles a este tipo de infección, ¿no? Por ejemplo, parásitos normalmente en qué animales encontramos, en jóvenes o en adultos. En ambos en realidad, pero más en jóvenes, ¿no? Es más frecuente, ¿no? Animales de un cachorro, por ejemplo, ¿no? Porque su sistema inmunológico que de por sí debería funcionar, porque no está muy desarrollado aún, ¿no? Debería sí.
obviamente depende también del aspecto sanitario. Luego estaban los basófilos, que también son polimorfonucleares, y los gránulos, en este caso tiñen, acá era, que tenían del mismo color, ¿sí? que los gránulos que del núcleo. Entonces, justo a diferencia de los sinófilos que sí vieron que sí se podía notar su núcleo, acá no, ¿sí? Parece como una mora, ¿ya? Muy granular, bastante pigmentado. Normalmente está involucrado en respuestas inflamatorias. Y inflamación puede haber por causas infecciosas, como puede ser un traumatismo también, ¿no? Podríamos encontrar la elevación de basófilos. Ahora, dentro de estos gránulos que pueden liberar sustancias químicas, está por ejemplo la histamina y algunas citoquinas, que pueden generar la activación de algunas respuestas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la histamina, como vemos acá, ¿no? Incrementa la permeabilidad vascular. ¿Qué pasa si se incrementa la permeabilidad vascular? Más ingreso de sustancias. ¿Más ingreso? De sustancias. Más salida, ¿cierto? Más salida de algunas sustancias. ¿Cómo cuál? Pueden salir más células, ¿cierto? ¿No? Del vaso sanguíneo, pero también puede salir agua, ¿cierto? De la sangre, ¿no? La parte líquida. Y te acuerdas, en la inflamación, por eso está involucrada en reacciones inflamatorias, cuando hay inflamación había un signo cardinal que era el edema, ¿no? Y por eso que se agrandaba el tejido. ¿Qué cosa era el edema? El agua en... Ya, pero me dije que parte. ¿En la célula o fuera de la célula? Fuera de la célula. ¿Cómo se llamaba ese espacio? El espacio intersticial, ¿cierto? Hay que olvidar la histología, ¿no? Para eso servía el espacio intersticial, ¿no? Entonces, cuando sale el líquido del vaso sanguíneo, tiene que irse a algún lado, ¿no? En este caso, al espacio intersticial. Por eso es que el órgano inflamado se agranda, ¿sí? El llamado edema, también es el tumor, ¿no? Se agranda por esto, ¿no? Entonces, una de las células involucradas en este proceso son los basófilos, por sustancias químicas que liberan, como la histamina. Bueno, en este caso también puede estimular lo que es la contracción muscular, también lo que es la broncoconstricción, por ejemplo, en reacciones alérgicas, normalmente está el mastocito involucrado, pero también puede estar el basófilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la reacción alérgica es una reacción de tipo pro o antiinflamatoria. ¿Es inflamatoria o no? Una reacción alérgica. Exacto, es decir, hay inflamación. Entonces, dentro de las sustancias químicas que se liberan, como la histamina, tiene diferentes efectos y eso finalmente se traduce en los signos clínicos que yo puedo ver en un paciente. Por eso es importante conocer esto de acá, ¿no? Entonces, uno de esos efectos es que la histamina también puede provocar la broncoconstricción. ¿No has visto a veces en películas, no sé, en la vida real? Cuando una persona es alérgica, o sea, a un alimento, por ejemplo, y lo consume, se empieza a hinchar, ¿cierto? ¿Por qué se hincha? Por el edema, ¿cierto? Por el edema, hay aumento de la permeabilidad vascular. Y lo otro es que también corre peligro la vida, digamos así, pues porque hay la broncoconstricción también promovida por la histamina. Entonces, básicamente es todo mediado por estas sustancias químicas. Y luego están las citoquinas también, que al estar ahí interactuando y al haber un aumento de los basófilos y al haber un aumento de las citoquinas que este puede producir, una de ellas va a ser que promueva a que los linfocitos TCD4 se estén diferenciando más hacia un TH2, ¿no? Y el TH2 veíamos que activaba eosinófilos, activaba varias cosas, en realidad que ya lo veremos después. Y dentro de estas activaciones, el TH2 también estimula de las citoquinas que libera, también estimula el linfocito B para que produzca un tipo de anticuerpo. ¿Cuál? La inmunoglobulina E, ¿sí? Los linfocitos B, ¿te acuerdas que salían de la médula ósea y salían con un receptor? ¿Cómo se llamaba ese receptor del linfocito B? PCR, ¿no? Que básicamente era una inmunoglobulina, ¿cierto? ¿Qué inmunoglobulina? La inmunoglobulina IgM, ¿cierto? La IgM. Entonces, esta es como que ya la que está prediseñada, en la que vamos a encontrar siempre al inicio de una infección, que ya está, digámoslo así, prefabricada. Pero cuando se ve que la respuesta inmunológica ha ingresado un antígeno particular, o se necesita que se exprese según los estímulos que reciba la célula por las citoquinas, va a hacer que este linfocito B, al momento de diferenciarse, ¿te acuerdas en qué se diferenciaba? Célula plasmática o plasmocito, ¿cierto?
produzca un tipo de inmunoglobulina en particular. ¿Cuál? La E, por ejemplo, ¿no? Y veíamos que la E podía estar, si te acuerdas en práctica, les mostraba lo del caballo. ¿Te acuerdas del caballo? No te acuerdas nada. La reacción alérgica, ¿te acuerdas? Que había el mastocito y un individuo alérgico producía más niveles de inmunoglobulina E, puede estar promovido por citoquinas como estas, que pueden estar siendo producidas por células como el basófilo, ¿no? Veíamos hace un momento que la inmunoglobulina E también tenía un efecto sobre los parásitos, ¿no? Los podía absorbizar, entre otras funciones. Otra, por ejemplo, es la de activar los mastocitos, lo que te decía del caballo, ¿no? Y acá pues vienen las células mononucleares, donde está el mastocito, esta de acá que es célula dendrítica, monocito macrófago o los linfocitos, ¿sí? ¿Son mononucleares y son granulocíticos o agranulocíticos? Agranulocíticos, ¿no? No tienen, carecen de glánulas. Entonces teníamos son granulocíticos. Junto coinciden. Entonces, en este caso tenemos, bueno, al mastocito y al basófilo los puse por acá, porque justo ambos están involucrados en reacciones inflamatorias, solo que el basófilo era polimorfo o mononuclear. Polimorfo, ¿no? En cambio el mastocito no, ¿sí? Pero igual, están involucrados en reacciones inflamatorias y en el caso de las alergias principalmente, el mastocito es el que más va a resaltar. Pero igual, recuerda que el basófilo está por todas partes donde haya inflamación, ¿no? Siempre está involucrado ahí en la reacción. Entonces, acá está el mastocito que te mencionaba, ¿no? Que habíamos visto ahí del caballo, ¿no? En las reacciones alérgicas, la alergia, los signos de alergia se producían por la primera o la segunda exposición a la alergia. O sea, que el animal ya empieza a rascarse. Por la segunda, ¿cierto? En la primera, ¿qué pasaba? Debía generar anticuerpos, es decir, inmunizarse entre comillas, ¿no? Debe haber una sensibilización cierta al alergeno que se ha topado la primera vez. Debería haber siempre estas respuestas. O sea, el cuerpo siempre reacciona a los alergenos así. O sea, siempre por forma alérgica, un individuo. No, ¿de qué depende? De la producción de inmunoglobulina E. ¿Y de qué depende que produzca más o menos inmunoglobulina E? Si es alérgico. Ajá. Pero de sus genes, ¿cierto? Recuerda que todo lo que finalmente expresa un individuo es por los genes que tiene, ¿sí? Entonces, entre un individuo que es alérgico y uno no alérgico, es que obviamente el alérgico tiene por ahí genes que pueden predisponerlo a las alergias. Ya es un tema que... Entonces, vemos acá que en el caso del mastocito es una célula mononuclear, también tiene, en este caso, digamos que esta excepción, tiene gránulos, ojo, y como vemos aquí, una vez que uno se ha expuesto a un individuo alérgico, ¿no? O sea, o cualquiera en realidad, se expone un alergeno, puede producir inmunoglobulina, solo que el alérgico produce en mayor cantidad, ¿no? Entonces, supongamos que es un mastocito de un individuo cualquiera y vemos que la inmunoglobulina E no solo se queda en circulación ahí dando vueltas, sino también se posiciona en células como pueden ser los mastocitos. Ves que tiene una forma como de Y en el anticuerpo, una forma como de Y. Esta se llama la región FAB, con E al final, y la de abajo es la región FC. ¿Sí? Entonces, mi mastocito, ¿qué cosa tiene? Mira acá, tiene un receptor para la región FC, para la inmunoglobulina E. Esto no es una E, es el símbolo de épsilon, que por eso se llama inmunoglobulina E. Entonces, de esta manera, si el individuo es alérgico o ha producido en general, o no, ya ha producido en general inmunoglobulina E, la inmunoglobulina E se queda circulando, pero también se puede posicionar en la superficie de los mastocitos. Acá, ya que estamos hablando, el mastocito está, ¿cómo se dice? Está sensibilizado, ¿cierto? Sensibilizado. ¿Por qué? Porque ya está, es como que ya está, digamos, en aviso, ¿no? De que si vuelve a ingresar el alergeno, se puede activar, se activa más rápido. Ahora, en un individuo que es alérgico, como produce más inmunoglobulina E, tiene más puntos donde la inmunoglobulina E se posiciona. ¿Esto por qué es
importante, digamos así, porque cuando ingrese el alergeno para que estimule el mastocito, debe estar estimulando dos inmunoglobulinas que tienen la superficie a la vez. ¿Sí? En cambio, si es un individuo no alérgico, ¿hay chance acá en este no alérgico que el alergeno se posicione en dos anticuerpos a la vez? No, ¿cierto? Es menos probable. Pero en un individuo alérgico, como tiene más cantidad de inmunoglobulina E, hay más zonas donde está posicionada ella en el mastocito y hay más chance de que cuando ingrese pues se posicionen dos anticuerpos a la vez. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, ese es el detalle con los individuos alérgicos, ¿no? Mayor cantidad de inmunoglobulina E, más chance de que cuando vuelva a ingresar se active. Y acá cuando se activa, igual, ¿no? Genera un estímulo en el receptor, manda un mensaje a la célula que le indica en este caso que se degranula. Y en estos gránulos pues contienen diferentes sustancias químicas como histamina, entre otros, incluso citocinas, que promoverán pues a los signos clínicos, en general la reacción inflamatoria. En el caso del monocito macrófago, ¿qué función tenía? ¿Fagocitar? Fagocitar. ¿Solo fagocitar? Presentación de Presentación de antígenos, ¿cierto? También decimos que es una célula centinela. Es una clasificación, no es una función en sí, pero es una célula centinela y esto significa que es una célula vigil. Es decir, es una célula que está ahí, digamos, siempre observando qué cosa va a ingresar. Hay tres células centinelas: el macrófago o monocito, está la dendrítica y el mastocito. Son células, digamos así, que van a estar siempre esperando a poder detectar algo. ¿Ya? Veíamos que el monocito, ¿en qué momento se formó así? ¿Cuando estaba dónde? En la circulación. Y macrófago se denominaba cuando estaba en un tejido, ¿no? Un tejido. Puede ser en la piel, puede ser en los órganos. Entonces, ¿cómo se llama en este caso a esta célula según el tejido en el que esté? Pues el macrófago si está en el hígado, se le da el yunque, en el hueso, osteoclastos, sistema nervioso de la microglía, por ejemplo, ¿no? Acuérdate que para el sistema nervioso hay una barrera. ¿Cómo se llama esa barrera? La barrera hematoencefálica, ¿cierto? Hay algunos órganos, algunos tejidos, les voy comentando, que se llaman tejidos órganos inmunoprivilegiados. ¿Qué significa esto? Que el sistema inmunológico no llega, no debería llegar. ¿Inmunoqué, profesora? ¿Verdad? ¿Inmunoqué, profesora? Inmunoprivilegiados. Entonces, significa que el sistema inmunológico no debería llegar porque podría reaccionar. Imagínate que un neutrófilo como tal llegue, claro, llegue a toparse con un neutrófilo, con una célula nerviosa. Las pueden destruir, las pueden fagocitar, ¿cierto? Y es una actividad. De hecho que ahí tenemos neuronas que están envejeciendo, ¿cierto? Pueden estar muriendo, pero acá para esto, para limpiar esas células viejitas, porque hay que limpiar, están pues células como la microglía, ¿no? Y ella se encargará de fagocitar, pero como está dentro ahí encerrada, no sale a un órgano secundario a hacer presentación de antígenos, ¿sí? Por ahí va ese comentario, ¿ok? Y a nivel de los alveolos, ¿qué macrófagos tendremos? Macrófagos, alveolos, alveolares, ¿cierto? Etapas. Ok. Listo, ¿no? El tejido conectivo, acuérdate, es el histocito, el sangre, el monocito. Luego está la célula dendrítica. Esta es una célula que veíamos que tenía la función de fagocitar y de presentar antígenos. Y también está dentro de la clasificación de células centinela. Esta normalmente no la encontramos en circulación, está más en los tejidos adheridos. Tejidos como puede ser el mal, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, ¿qué mucosa será esta? ¿De dónde? ¿De la piel? ¿De dónde? Mira bien las células, ¿cómo son? Tiene vellosidad. Intestino. Vellosidad intestinal. ¿Así del GAL, profesora? Sería delgado. Ajá. ¿No? Entonces, acá a nivel del intestino, de hecho que pues, con todo lo que puede ingresar por esa mucosa, ¿no? A través de los alimentos, agua, etc.,
pueden ingresar antígenos en el cual la célula dendrítica estira pues su dendrita, ¿no? Por ese nombre, para capturar un antígeno y posteriormente procesar. ¿Te acuerdas? Había unas células que eran como células trampa que permitía pasarse del antígeno ahí en la mucosa bucal. ¿Cómo se llamaban? Células ¿cierto? Las células actividades. Pero ¿cómo vas a hacer tu paciente más tarde? Entonces se supone que ahí en la mucosa está llamado GAL. ¿Sabes qué, profesora? Era como una célula trampa para que cuando ingresaba el patógeno pasara más fácil. Y la placa de piel, creo que la que estaba. Abajo estaban las placas de Peyer. Acá está la célula M, si te acuerdas, ¿no? Y abajo estaba la placa de Peyer, donde pues hay células almacenadas, ¿no? Los terminales, donde están los linfocitos TM, y más rápido que se activa con la respuesta inmunológica. Por si acaso, las células dendríticas en piel tienen otro nombre, se llaman células, ¿cómo se llaman? Células de ¿Langerhans? Langerhans, las células de Langerhans. ¿Seguro las has escuchado? ¿Has escuchado? Por ahí está. Por ahí las ves. Las Langerhans, ¿no? Entonces, ellas van a estar en la piel. Sí, tiene otro nombre. No sé por qué la verdad. Pero bueno. Y luego están los linfocitos T. ¿Recuerdan el linfocito T que yo les mencionaba que tenía un receptor? ¿Cómo se llamaba ese receptor? El TCR, ¿cierto? El TCR. Okay. Entonces, ¿qué significaba TCR? Receptor de célula T. Este receptor está conformado por unas cadenas a nivel de molécula, que son las cadenas alfa-beta y las cadenas gamma-delta. Entonces, las que se han estudiado más de las que nos interesan a nosotros son estas. ¿Por qué? Porque justo estas se dividen en las células como son los CD4 y el CD8. ¿Sí? Esto de ser CD4 y CD8, ¿en qué momento el linfocito T se decide que es CD4 o CD8? ¿En el órgano primario o en el secundario? En el primario, ¿sí? Ya en el primario, cuando se está ahí activando su TCR y todo eso, ¿no? Cuando se está creando, se está madurando el programa, ahí ya se define si la célula es CD4 o CD8, ¿sí? De la médula ósea sale como CD4 o CD8 positivo, es decir, positiva los dos, pero ahí en su maduración se vuelve solo CD4 o solo CD8, ¿sí? Y ya como CD4 o CD8 va al órgano secundario, pues para hacer activador. ¿Qué función tenían los CD4? Guiar la respuesta inmunológica. ¿Y cómo guían esa respuesta inmunológica? Liberan citoquina, nada más, sí, de acuerdo. CD4 solo liberan citoquina. Ya verá qué citoquina liberará según lo que se necesita. Por otro lado está el CD8, que era Elimina las células. ¿Qué es el? Células infectadas. Infectadas, ¿no? Las células infectadas. Profesor, también vi que ataca las células cancerígenas. Claro, también las puede eliminar. Pero normalmente el que se encarga de las células cancerígenas, si bien puede hacer el CD8, también lo puede hacer el NK. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claras? Ok. Una vez que se presentaba el antígeno, se daba lo que era, ¿cómo se llamaba? El CD4 tenía que... la expansión clonal, ¿cierto? Uno solito podía hacer todo el trabajo, no, se clonaba. Y de estas clonas, las vamos a llamar TH0, porque aún no saben qué cosas son bien. Y de estas TH0 se van a volver el TH1, TH2, ya decidirán, ¿no? Ya mientras va madurando, como vemos, se define, ¿no? Se decide. Y obviamente de estas clonas, algunas quedarán como memoria también, pues para una próxima exposición, ¿no? ¿Cómo se llamaba cuando se clonaba? Expansión clonal. Ajá, cuando se le presenta el antígeno se da la expansión clonal y ya luego se diferencian lo que se necesita. Según de qué, mejor dicho, de qué depende de que sea TH1 y TH2, según el antígeno, según los estímulos químicos, por otras células que también liberan citoquinas, van a generar de que se vuelva TH1, TH2, o incluso este mismo linfocito TSD4 sabe qué cosa ha ingresado, empieza a liberar citoquinas también y hace que de sus clones se vuelvan TH1. O sea, ahí tiene que ver mucho el tema de la citoquina.
Y por otra parte estaba el linfocito CD8 que decíamos que era citotóxico. Ahora, ¿a quién siempre se le presenta el antígeno? Linfocito. ¿A quién se le presenta? ¿A quién le muestra? CD4. Al linfocito T, que puede ser CD4 o puede ser el CD8. ¿De qué depende eso? Del MH. Ya, del del MH. dos. ¿Ya? ¿De quién lo tiene? A ver, piensen, voy a traer un plumón. Mientras van pensando, revisan. Sí, pues, si es CD4, ¿qué te acuerdas poner? ¿El TC8 es el tipo 1 o tipo 2? ¿Y CD4 MHC2? Sí. ¿Y eso qué es? ¿Qué hace? ¿Los CD4? ¿Qué es el CD4? No, ¿qué hace el tío es No sé, no sé HS? que es un tipo de CD4. O sea, es un Es un receptor. Está en la... marcador. Es Claro. una mierda, güey. Uy, ¿y tú no apuntas nada? Yo todo lo tengo en la mente, Dios mío. ¿Dónde está la...? Yo lo hace siglo pasado, solo. Es que siento que atiendo más, o sea, No, está en recepciono más cuando escucho y no escribo. Pues. Yo no sé si creía. Ah, pues estoy la grabación. Claro, fue verdad, para ahora. No, no. Uy, sí, pasito.